Esquemas básicos de iluminación. El esquema de iluminación representa objetivamente la elección y la cantidad de fuentes de luz a utilizar en una fotografía, así como la identificación de las luces en base a su potencia y situación con respecto al sujeto. Para identificar las luces te voy a mostrar un set de iluminación básico, donde aparece una fuente de luz principal que es aquella que ilumina al sujeto o a la escena de forma total, y es la luz a la cual exponemos la fotografía. El resto de luces se consideran secundarias, y como ves en este ejemplo podemos tener una luz de contra, que es la que perfila y separa al sujeto del fondo, o también una luz de fondo, que es aquella que ilumina el fondo que se encuentra detrás del sujeto. Para que un esquema de iluminación funcione, es indispensable realizar una correcta medición de las fuentes de luz, y otorgar un ratio de iluminación apropiado dependiendo del efecto que quieras conseguir. Este mismo ejemplo se puede realizar en fondo blanco, para que veas cómo cambia la apariencia de la fotografía y hasta el efecto de las propias luces. Una vez ubicadas las luces, puedes ir realizando diferentes esquemas, partiendo desde el más básico, que es el que se crea a partir de una única fuente de luz, jugando a su vez el rol de luz principal. Te recomiendo que comiences siempre con la luz de modelado, para ir viendo cómo varía la luz y cómo afecta al modelo dependiendo de su dirección e inclinación. A partir de este esquema básico y en base a la jerarquía que hemos visto anteriormente, voy a introducir a esta iluminación de una sola fuente de luz una luz de fondo, con la cual iluminaré el fondo que se encuentra por detrás de la modelo. El ratio entre la luz principal y la luz de fondo puede variar dependiendo del color de fondo. Si es blanco, lo recomendable suele ser un ratio de 1:1, o puedes sobreexponer el fondo un punto para que pierda toda la textura. Sí que te recomiendo que no superes esta sobreexposición, pues puede afectar a la modelo y crear un velo en su silueta. Si a esta luz de fondo le cambiamos el accesorio y la colocamos o direccionamos hacia la modelo, estaremos creando una luz de contra para iluminar el pelo y los hombros de la modelo. Hay que diferenciar entre luz de pelo y luz de contra, pues la luz de pelo es aquella que se centra en iluminar el pelo para dar volumen y separarlo del fondo. Esta luz suele llegar hasta los hombros. El contra, como tal, suele cubrir la silueta de la modelo de forma completa. Hay que tener especial cuidado con las luces de contra, pues no es recomendable que lleguen a iluminar la cara o la nariz del sujeto, pues pueden crear sombras o brillos molestos. Por ello, en general las luces de contra se suelen utilizar con palas o viseras, o nidos de abeja. La situación del contra puede variar y no siempre tiene que estar en el mismo lado que la luz principal. Todo dependerá de la modelo o del efecto que quieras resaltar. Para modificar este esquema de iluminación básico, voy a introducir un contra más en la fotografía. Como siempre, cuando crees un sistema o un esquema de iluminación, tendrás que medir las fuentes de luz para determinar la potencia, la dirección y la distancia de dichos contras, respecto al sujeto. En mi caso, los dos contras se encuentran a la misma potencia, a la misma distancia y direccionados de la misma manera hacia la modelo, portando cada uno de ellos un nido de abeja e iluminando y perfilando a la modelo de izquierda a derecha. El contra se suele relacionar con la luz dura, pero no hay problema porque suavices estas fuentes de luz utilizando por ejemplo unas ventanas, lo que te reportará un efecto menos agresivo, una luz más controlada, pero menos evidente. En el siguiente caso que te voy a mostrar, aparece una luz llamada luz de relleno, la cual se suma a la luz principal, y como su nombre indica, se utiliza para rellenar sus sombras y complementar a dicha luz. Es importante que cuando se use una luz de relleno, cree la misma tonalidad y la misma dureza o suavidad que la principal. Si no, puedes hacer que la fuente de luz secundaria, que es la de relleno, pueda tener más presencia que la luz principal. La luz de relleno, lo más recomendable no es que sea 1:1, porque si no, lo asumiríamos directamente a la luz principal, sino que se suele trabajar más entre 1:2 o 1:4. Para iluminar a más de una persona o pequeños grupos de gente, puedes utilizar también algunos de los esquemas de iluminación descritos anteriormente. Como puedes ver en este shooting, voy a fotografiar a una pareja vestida de negro sobre un fondo negro. Por ello, voy a usar una luz principal que ilumine a los sujetos, y dos contras que los separen del fondo. Cuando son dos o más personas, tienes que prestar gran atención a la luz de modelado, porque ahora iluminas a dos sujetos, y puede que dicha luz no genere el mismo resultado sobre ellos, o pueden llegar a hacerse sombra entre sí. Para la siguiente fotografía voy a utilizar un fondo blanco, por lo que he introducido otro flash en el esquema de iluminación, que ilumine este fondo dejándolo sin textura, siendo ya 4 flashes los que forman este esquema de iluminación. Será imprescindible que realices una medición de todos los flashes para que la iluminación sea lo más coherente posible.
Y también será muy importante que indiques a los modelos desde dónde viene la luz y el lugar exacto donde se tienen que situar, para que la luz principal, los contras y el fondo generen el efecto que estás buscando.